regreso en Bien por Casa y vamos a hablar acerca de un tema delicado, un tema que nos incumbe a todos y que estamos viendo pues que está causando ciertos efectos en nuestra ciudad también, en muchas ciudades de nuestro país. Y incluso ya está rebotando en aspectos económicos. ¿Te acuerdas que estábamos viendo que había muchos negocios que también se estaban viendo afectados, negocios textiles, de comida, etcétera? Y nuestro amigo, el especialista, nos va a explicar. El siempre bien leído e investigado. Ah, por supuesto. Nos va a explicar y nos va a aclarar mucho más este panorama nebuloso. Una tesis ha traído el día de hoy sobre el cambio climático. ¡Alerta al consumidor! Crisólogo Cáceres. ¡Adelante! ¿Cómo está, maestro? Contento de venir con ustedes, como siempre, con Lila, con Claudio y todo el staff. Me siento muy feliz. Y efectivamente hemos tenido que leer bastante sobre este tema del cambio climático, que como veremos más adelante se ha puesto muy de moda porque hasta el Papa acaba de publicar una encíclica referida al tema medioambiental. O sea, no es broma, se trata de un tema al cual deberíamos prestar la mayor atención y obviamente los consumidores nos vemos afectados por el cambio climático, pero también podemos hacer cosas, podemos llevar acciones que pueden permitir mitigar los terribles efectos del cambio climático. Por eso es que hoy día vamos a hablarles de qué podemos hacer para estar preparados en relación al cambio climático. Siguiente, por favor. ¿Qué es el cambio climático? Según define las Naciones Unidas, es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. O sea, nosotros llevamos a cabo una actividad o varias actividades que van haciendo que el clima mundial esté cambiando lenta pero inexorablemente. Y esto está alterando todo, está alterando desde el clima, las lluvias, los movimientos de la Tierra en el sentido de generar que, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, cómo hay fenómenos que antes no se daban y que se están dando. Siguiente, por favor. Les agradezco a mis amiguitos del Ministerio del Ambiente que me han dado estas diapositivas bien bonitas para explicar gráficamente qué cosa es el cambio climático. No, el sol calienta la Tierra e irradia energía en forma de luz. Caen los rayitos de sol. Siguiente. Un tercio de esa energía irradiada por el sol es reflejada al espacio. La otra parte se queda aquí, una parte se va. El resto se queda en la Tierra y se queda ¿en dónde? En la Tierra, ¿en forma de qué? De calor. Siguiente. Se producen estos gasecitos que ven ustedes aquí, que son el dióxido de carbono, nitrógenos y otros. Cuando aumenta la concentración de estos gases se genera el efecto invernadero. El resultado es que aumenta la temperatura promedio del mundo y se producen cambios. Es decir, si la temperatura del mundo sube, como ha venido subiendo, más de 1 grado, que a muchos les puede parecer poquito, pero en verdad es un montón, se producen una serie de fenómenos. Siguiente. La mayor parte de esta radiación es admitida por los océanos, la Tierra y absorbida por la atmósfera, incluyendo las nubes y reirradiada. Eso es el efecto invernadero. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Es que se hace como una habitación totalmente cerrada que se empieza a calentar con una temperatura de promedio que va subiendo. Ese es el efecto invernadero. Y estos gasecitos, que no deberían estar en tanta cantidad como el dióxido de carbono, nitrógeno y demás, van quedándose en nuestro planeta. Siguiente. ¿Cómo se manifiesta este cambio? Primero que cambia la temperatura. O sea, como les decía hace un instante, que la temperatura suba 50 grados, en 0.5 grados centígrados o 1 grado centígrado, puede parecer poco, pero es un montón porque hay especies que dejan de existir, hay especies que se extinguen, como les digo, se producen fenómenos distintos, como por ejemplo cambios en la precipitación, empieza a llover donde antes no llovía o llueve de una manera mayor a como solía suceder. Cambian los océanos, las mareas empiezan a alterarse, es por eso que se generan olas donde antes no las habían, el tamaño crece, hay inundaciones y demás. El tema de derretimiento de los glaciares, y el Perú es particularmente vulnerable a este fenómeno, porque el Perú tiene una serie de glaciares que están desapareciendo y ustedes, que son turistas internos asiduos, se dan cuenta de que donde veíamos antes extraordinarias montañas cubiertas de nieve, no, ya no hay. Finalmente, eventos extremos. Los eventos extremos que estamos viendo en el mundo, porque no solo es el Perú, sino en todo el planeta, maremotos y demás se están produciendo por este efecto invernadero. Lo más grave es que en el Perú, por ejemplo, somos particularmente sensibles al cambio climático. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, lo que ya dije,
el tema del deshielo de los glaciares. Segundo, la deforestación. Tenemos una gran cantidad de áreas verdes en la Amazonía, por ejemplo, que se están deforestando, sea por la mano del hombre, básicamente, o por otras razones. Otra causa es que tenemos urbes demasiado pobladas. Lima, por ejemplo, es una ciudad extremadamente poblada y contaminada. Si a eso le sumamos que las actividades que generan renta económica para nuestro país implican la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, que implican emanaciones de calor intensas, vamos a tener un panorama complejo que nos hace particularmente sensibles al fenómeno del cambio climático. Siguiente. ¿Qué hacer? Porque algo tenemos que hacer. Obviamente el principal rol está en los gobiernos, que deberían emitir regulaciones que permitan mitigar el cambio climático. Pero mientras esas discusiones se dan, porque los principales países que contaminan y que generan el efecto invernadero, que son los países altamente industrializados, no se ponen de acuerdo sobre qué medidas adoptar, bueno, nosotros los consumidores de todos los países seguimos sufriendo las consecuencias. Pero mientras se toman las grandes decisiones de los grandes estadistas, que no les importa, parece mucho lo que está pasando en el planeta, nosotros los consumidores tenemos que, aunque sea, poner nuestro granito de arena. Y lo podemos poner de distintas maneras, ¿no? El primer tema, cuida el agua. Cierra el caño si no lo usas, revisa las cañerías y demás. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el agua con el cambio climático? Tiene que ver mucho, bastante, porque para hacer que esa agua llegue a tu domicilio, se tienen que generar plantas, y esas plantas consumen energía que calienta el medio ambiente. O sea, no es broma. Nosotros tenemos que tener hábitos mucho más cuidadosos en respecto al agua, que es un recurso absolutamente escaso. Limpieza de la calle. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la gente está limpiando la calle con la manguera? La gente está manguereando y regando la acera. ¿No has visto eso, Cecilia? Oscar, están regando. ¿Por qué? Si quieres barrer tu calle, hazlo. Me parece un hábito excelente de aseo, pero usa la escobita, pues como lo solían hacer todos. Pero no la manguera, ¿no? Entonces, ahí tienes otro tema de desperdicio. Igual para lavar el auto, ¿no? El auto, exactamente, es lo que iba a decir, el auto. O sea, usa tu baldecito, agarra tu balde, llenalo de agua y con eso limpia. No, en el caso de Oscar, tú no manguerías la moto, ¿verdad, Oscar? No. Es trapecio nomás. ¿Ah? Trapo nomás. Trapecio. Ya está. Claro, trape. Cuida la electricidad. Está de más decirles por qué. Apagar las luces y aparatos que no se usan, utilizar focos ahorradores. Ustedes saben que un aparato, aunque usted no lo esté usando, digamos, hay gente que dice, voy a dejar la computadora que no consume electricidad, la dejo en un modo de pausa. Mentira. Esa computadora o ese televisor o ese decodificador o ese reproductor DVD, cuando está en una situación de que está prendido pero no lo has apagado porque no tienes un disco, pero te gusta tenerlo prendido, pues estás consumiendo el 40% de la electricidad que consumirías si estuviera funcionando. Wow. O sea, tú desperdicias agua, desperdicias electricidad, y para producir ambos sistemas estás generando más calentamiento en el planeta. Siguiente, por favor. El tema de la comunidad. La comunidad es muy importante, porque no solo se trata de tener hábitos para prevenir el cambio climático al interior de nuestros domicilios, sino que todos estamos insertados dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, dentro de un barrio, dentro de un vecindario. Todos realizamos actividades en una oficina, nos desplazamos a otros lugares. Si en todos esos ámbitos realizamos actividades para prevenir el cambio climático, está muy bien. Por ejemplo, en el caso de la comunidad, siembra y cuida los árboles. Siembra y cuida los árboles. Yo no entiendo hasta el día de hoy por qué los árboles son talados, son cortados, si son unos grandes pulmones de las ciudades. Si tú vas a sacar un árbol, tienes que plantar dos. Si tú ves un árbol que está moribundo y está frente a tu casa, ¿por qué no vas y te haces cargo de él? Porque ese árbol puede ser una gran ayuda para el cambio climático, contra el cambio climático. Regar de noche. Pero ahí, sí. Perdóname que te interrumpa, Crisólogo, pero ahí, por ejemplo, a veces no son las personas, pero digamos, en la ciudad cada vez se ve que los municipios andan dando cada vez más árboles para, qué sé yo, la expansión urbana y expansión urbana, o este fácil término que es el desarrollo, ¿no? Pero se lo tumban sin ningún reparo, ¿no? Y a veces la gente incluso se envalentona y protesta y se pone enfrente a las máquinas, pero viene pues un señor de amarillo y dice no, fuera. Y te tumban los árboles y ya está. ¿Qué haces? Ya está, no, lo que te dicen es que los van a reubicar, pero ¿quién verifica si han sido reubicados ninguna o no? Reubicación. No, ninguna reubicación. Yo tampoco creo que haya reubicación. Además, ¿sabes qué? Hay muchos árboles que, por ejemplo, son parte de la ciudad y que tienen años. O sea, eso también tiene un valor agregado. No es que voy a reubicarlos. Ese árbol no es que lo sacan raíz y todo y lo reubican. Ese árbol ya lo mataron. Y claro, podrán plantar otros si es que lo hacen. Ojalá sea cierto, ¿no? Probablemente sí también, pero ¿cómo se verifica? No, además, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Hay árboles que ya forman parte del paisaje urbano de una ciudad, ¿no? ¿Por qué alterar
la estructura urbana que tiene una arteria, una avenida, un pasaje. Y yo te digo una cosa, o sea, en muchos casos están pensando sí en la expansión urbana, pero para los, digamos, en beneficio del transporte, ya sea público o privado, o de más los no negocios. en beneficio del pedestre, en beneficio de la persona, del ciudadano de a pie, que es la palabra que usamos acá, porque claro, por ejemplo, una persona que anda a pie necesita un árbol para guarecerse del sol, para tener sombra, para, qué sé yo, para evitar que le caiga para la radiación UV. oxigenarse. Para oxigenarse. Exacto. Entonces, no, digamos, perdóname pero es que no, pero es que todo lo que ustedes dicen es totalmente válido, ¿no? Pero además el tema de la planificación urbana y la creación de arterias para que circulen los autos, ese es otro tema, ¿no? Al contrario, no se debe promover tanto la circulación de autos, sino hacer que la gente camine, hacer que la gente se desplace en bicicleta, promover ciclovías que son tan escasas y cada vez que se habla de una ciclovía, acá ponen más piedras. Pero están bien mal hechas. Muchas ciclovías están pensadas como al borde de una pista, no están con protección de ningún tipo, no están bien señalizadas. O sea, hay muchos accidentes por las ciclovías. Debe haber alguna estadística, pero yo no la tengo, Oscar, sobre el tema de accidentes en ciclovías. Próximo tema, hablaremos sobre las ciclovías. Lo otro que también, ¿Cuántas ciclovías hay en la ciudad? No, buena pregunta, excelente pregunta. ¿Cuántas ciclovías hay? ¿Cuántas hay? Yo te aseguro que para la cantidad y kilometraje que tenemos de pistas, el número de ciclovías debe ser así. ¿Y en cuántas ciudades hay? ¿Y en cuántas ciudades hay? ¿Quién está haciendo una estadística de eso? Es una estadística maravillosa. Debería... Sigamos. Lo que pasa es que cuando uno pregunta esas cosas, yo lo digo porque yo lo hago todo el tiempo, ¿sabes? Estoy enviando cartas todo el tiempo, un montón de entidades, no me contestan. O sea, No, cuando pues. yo, por ejemplo, pregunto cuántos accidentes dentro del hogar, porque ese es un programa que yo quería hacer acá, accidentes caseros pero con estadísticas, no me contestan, porque yo quisiera saber eso. Pero digamos, cuando no te contesten, puedes venir acá y contarnos como amigos que somos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no te ha contestado, pues, ¿no? Dale. Para saber, ¿no? Está bien, está muy bien. Muy bien, entonces en el tema del transporte, Ceci, solo para terminar, ya que ustedes lo han desarrollado tan bonito, en otros países que se hacen obras de transporte, las obras se planifican con muchos años de anticipación. Las obras se planifican para respetar, entre otras cosas, el paisaje, para respetar, entre otras cosas, el verdor. Porque a nadie se le ocurre, si hay un bosquecito de por medio y tú quieres construir una vía de alta velocidad, a nadie se le ocurre destrozar el bosquecito para construir la vía. O sea, se establecen mecanismos arquitectónicos para respetar eso. Entonces, son cuestiones que tienen que estar presentes en nuestro quehacer, porque nosotros con nuestra actividad estamos generando que se produzcan gases que de manera natural no tendrían que tener la cantidad. Esos gases suben a la atmósfera y generan el efecto invernadero. Gases pues como el vapor de agua, el metano, el dióxido de carbono, el gas que sale, que no les puedo decir el nombre porque es terriblemente largo, el CMF, que sale de los aerosoles. O sea, nosotros contribuimos con un montón de cositas, la industria contribuye al cambio climático. Entonces hay cosas que tendríamos que hacer para tratar de poner nuestro granito de arena, porque repito, si esto lo vamos a dejar en manos de los gobiernos o de las empresas, el desarrollo de medidas para mitigar el cambio climático va a tardar 20 años más. Siguiente. Yo les decía al inicio que este mes se ha dado a conocer una encíclica del Papa Francisco que está de periplo aquí en América Latina, ¿verdad? Y este Papa ha puesto el dedo en la llaga, porque ha sacado una encíclica referida al medio ambiente que se llama Alabado Seas. Es una encíclica que está disponible en la internet. Si ustedes digitan Alabado Seas, les va a salir todo el texto de la encíclica. Y se lee como si fuera un cuento, Cecilia, Oscar. Uno podría pensar que es un documento pesado, antipático, farragoso de leer. Pero esta encíclica, desde antes de su divulgación oficial, ha venido siendo atacada sistemáticamente por diversos medios de comunicación. Han salido un montón de medios editorializando que se está metiendo en cosas que no le corresponden, que está hablando con una filosofía retrógrada. Han salido especialistas aparentemente imparciales que nos dicen que lo que se está diciendo en esta encíclica va contra los avances de la sociedad de consumo, etcétera, etcétera. Falso. Lo que se está diciendo en la encíclica del Papa, que obviamente, según se refiere también, ha sido escrita íntegramente por él, porque no necesariamente tendría que haber sido así, pone el dedo en la llaga y dice cosas increíbles. ¿Quién puede estar en desacuerdo, por ejemplo, cuando el Papa señala, en los ámbitos nacionales y locales, siempre hay mucho por hacer, como promover las formas de ahorro de energía? ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje, a la protección de las especies y a la programación de una agricultura diversificada con rotación de cultivos. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? ¿Quién puede decir que esos conceptos son retrógrados?
Cuando el Papa dice, los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios económicos a mediano plazo. O sea, él te dice que cuando tú te preocupas por ahorrar energía, por pasar a otros sistemas, te parece que vas a tener que gastar plata en hacerlo. Pero no es un gasto, es una inversión para proteger el bien más valioso que tenemos todos nosotros, que es nuestro planeta, nuestra casa grande. O sea, eso es retrógrado. Finalmente, yo me he permitido citar, dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. Eso lo decimos todo el tiempo aquí desde hace 2 años. Nosotros estamos en pro de que los consumidores compren lo que quieran o lo que les gusten, pero que no compren como loquitos de lo que no necesitan. Lo que no necesitan para luego botarlo a los 6 meses porque pasó de moda, porque hay mucha gente que compran basados en los dictados de la moda. Esa famosa frase, ¿se acuerdan ustedes? El último grito de la moda. Sí, el último grito de la moda, y nosotros tenemos que estar guiándonos. Y miren, ¿quién lo dice? Lo dice el Papa. Si ustedes quieren leer esta encíclica con la cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, porque además sin ningún tipo de reparo, en la encíclica se señala quiénes son los verdaderos responsables, y obviamente los responsables del calentamiento global no somos los consumidores, somos las víctimas de las actividades industriales, de la deforestación masiva, de esta promoción constante de consumismo hacia los consumidores, etcétera. Somos los destinatarios, pero a pesar de eso tenemos algo que hacer. Yo estoy siempre en contra de que las autoridades no hagan su chamba. O sea, yo creo que las autoridades tienen su trabajo, pero las autoridades siempre optan por el camino más fácil, dejar que nosotros, los ciudadanos, seamos los que generemos los cambios. Bueno, pues lamentablemente tenemos que hacerlo, y por eso yo felicito que haya medios de comunicación como este canal que se compran este tipo de temas, ¿no? Porque esos son los problemas que nos preocupan. Si no piensan en ustedes, señores contaminadores, señores, piensen en lo que les vamos a dejar a nuestros niños, que son los habitantes de la Tierra del futuro. Increíble. Bueno, yo creo que con esto tenemos varias cosas para saber un poquito más sobre el cambio climático. Hay un montón de material. A mí me ha costado reducir a 10 diapositivas todo lo que encontré, pero creo que tenemos y además una lo hemos idea. mencionado y estamos totalmente de acuerdo. O sea, la vez pasada hablábamos acerca del efecto que está causando esto en los comercios. Hay gente que se preparó para este invierno y de pronto no venden la cantidad de casacas, chompas, frazadas que querían vender. La comida, los productos que se habían preparado para esta temporada tampoco se están vendiendo como estaban pensándolo. Entonces, sí hay un efecto, ¿no? Y hay que tratar de considerar eso en nuestros gastos, en nuestro consumo, en nuestra vida diaria, ¿no? Hay que tener cierta responsabilidad. Y como tú dices, coincido en eso también, las autoridades o las entidades en general están pensando en efectos económicos, no necesariamente en lo que necesitamos, ¿no? Y eso también es delicado. Es que no todos se miden en función de dinero, Oscar. No todos se miden en función de dinero. Así es. Hay otras cosas que el dinero, por más que lo tengas, no las compra. Y una de ellas es tener un planeta que siga siendo verde y que siga siendo habitable, ¿no? Así será. El agua es un recurso escaso, repito. O sea, nosotros cuando abrimos el caño y sale el agua decimos, ¡ah, qué bacán, tenemos agua! Oiga, ¿usted cree que todas las personas la tienen? ¿Y cuánto tiempo cree que le va a durar al paso que vamos con este calentamiento global? Es de verdad casi un lujo es que terrible, no se valora. Y terrible que también que no se puede comprar las conciencias de las personas finalmente, ¿no? Para poder Bueno, bueno. Eso ya nos sé, ponemos metafóricos, ya, muy bien. Nos vamos, muchísimas gracias, y esto Criso. lo conversamos después, pero te lo suelto al aire para que te quedes comprometido. He visto un anuncio que dice, el enemigo de un peruano es otro peruano, y hay toda una polémica por ese letrero. Y me parece, no sé si es una campaña, no he terminado de definir si es una campaña, si es una anticampaña, no sé qué es lo que quieren generar. Pero es curioso que un letrero como ese genere tanta indignación en mucha gente que después pisotea a otro peruano. Por ejemplo, ¡uy, qué feo! ¿Cómo van a poner esa campaña? Los peruanos son ¡ay-fo! Pero claro, sale Juan Pérez en la tele y dice, oye, mira cómo se le ocurre a este chico salir así. Oye, mira, el presidente que fea corbata se pone. Oye, mira, la señora del presidente, mira el vestido que se pone. ¿Eso no es ser un mal peruano con otro peruano? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no soy amigo de... Un doble discurso. Claro, entonces es como... Hablemos de esa campaña después, mi querido supercrisólogo. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte y regresamos tema. con qué, mi querida Ana Cecilia Brozovic.